Si alguien le hubiera dicho a Sofía García que su vida cambiaría por completo después de llorar en el baño de la empresa, se habría reído. Pero allí estaba, a sus 28 años, secándose las lágrimas con papel higiénico barato, mientras intentaba entender cómo su presentación había sido completamente destrozada por su propia jefa. La humillación todavía le quemaba en el pecho cuando escuchó pasos masculinos acercándose. El corazón se le disparó. Aquel baño era unisex, pero a esa hora debería estar vacío. Se encogió en el cubículo, rezando para que quienquiera que fuese simplemente hiciera lo que tenía que hacer y se fuera. Pero entonces una voz grave y familiar preguntó: ¿Está todo bien ahí adentro? Era Rodrigo Vargas, el CEO. El hombre más poderoso de la empresa estaba al otro lado de la puerta y ella estaba allí con los ojos hinchados y el corazón destrozado. Sofía cerró los ojos con fuerza. Claro que tenía que ser él, el hombre que dirigía Innovatec Global con puño de hierro, conocido por su frialdad y eficiencia implacable, aquel a quien todos temían y respetaban en igual medida. Y ahora él estaba allí, presenciando su colapso emocional completo. «Estoy bien, gracias», mintió. La voz aún temblorosa. Intentó recomponerse rápidamente, pasándose las manos por la cara y respirando hondo, pero sabía que no podría ocultar el estado en que se encontraba. «No lo parece», respondió él, y había algo diferente en su voz, más suave de lo que jamás le había oído. «¿Puedo ayudar?» Sofía casi se rió de la ironía. El CEO ofreciendo ayuda a la asistente administrativa que acababa de ser humillada públicamente por su propia jefa. Verónica Aguirre prácticamente la había destrozado delante de todo el equipo, criticando cada aspecto de su trabajo y sugiriendo que tal vez Sofía no era adecuada para ese entorno. «Es muy amable, pero no hay nada que pueda hacer», murmuró ella todavía dentro del cubículo. Hubo un silencio. Luego, para su sorpresa, escuchó el sonido de alguien apoyándose en el lavamanos. No se iba. «Trabajamos en la misma empresa desde hace 2 años», dijo Rodrigo, su voz resonando suavemente en el baño vacío. «Pero admito que no nos conocemos bien. Soy Rodrigo Vargas». Ella casi sonrió a pesar de las lágrimas. Como si no supiera quién era él, como si toda la empresa no girara en torno a su imponente presencia en los pasillos. «Sofía García», respondió en voz baja. «Sofía», repitió él, y la forma en que su nombre sonó en su voz provocó algo extraño en su pecho. «¿Estás llorando por la reunión de hoy?» La pregunta la tomó por sorpresa. Él lo había visto. Claro que sí. Rodrigo supervisaba personalmente las capacitaciones importantes, y esa era sobre la implementación de nuevos sistemas de gestión. Sofía había trabajado semanas en el proyecto solo para ver cómo Verónica descartaba todo frente a todos. «¿Cómo lo sabe?», preguntó curiosa a pesar de la vergüenza. «Estuve allí y presencié cómo tu jefa trató tus ideas», dijo, y había una nota de desaprobación en su voz. Ideas que, por cierto, eran excelentes. Sofía sintió que las lágrimas volvían, pero ahora por una razón diferente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había reconocido su trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien, especialmente alguien en una posición de poder, había validado sus esfuerzos? «Ella tiene razón, sin embargo», murmuró Sofía. «Quizás realmente no soy adecuada para este ambiente». «Tonterías», dijo él, y la firmeza en su voz la sorprendió. «Tienes talento. Solo necesitas una oportunidad para demostrarlo». Sofía finalmente abrió la puerta del cubículo. Rodrigo estaba allí, apoyado en el lavamanos con los brazos cruzados. Era aún más imponente de cerca, alto, elegante, con esos ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Pero en ese momento había algo diferente en ellos, algo casi amable. Ella debía parecer un desastre. Ojos rojos, cara manchada, pelo desordenado. Pero él no desvió la mirada, no hizo una mueca de asco o vergüenza. Solo la observó con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Por qué estás siendo amable conmigo?», preguntó genuinamente curiosa. Rodrigo guardó silencio por un momento, como si se estuviera preguntando lo mismo. «Quizás porque reconozco el coraje cuando lo veo», dijo finalmente, «y se necesita mucho coraje para seguir intentándolo en un entorno que constantemente te infravalora». Sofía sintió que algo se movía dentro de su pecho. Era como si él hubiera visto algo en ella que ni ella misma podía ver. «Debería volver», dijo, pero no se movió. «Deberías», coincidió él, pero tampoco se movió. Se quedaron allí, mirándose, y Sofía tuvo la extraña sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. No sabía qué, ni por qué, pero algo era diferente. «Ahora, Sofía», dijo su nombre de nuevo, y ella se dio cuenta de que le gustaba cómo sonaba en su voz. «¿Te gustaría almorzar conmigo mañana? Tengo algunas ideas sobre tu proyecto que me gustaría discutir».
Ella parpadeó, segura de que había oído mal. ¿Usted qué? Almuerzo, repitió con una pequeña sonrisa que nunca antes le había visto. A menos que tengas otros planes. Sofía lo miró, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El CEO de la empresa, el hombre que todos consideraban frío e inaccesible, la estaba invitando al almorzar después de encontrarla llorando en el baño. Sí, se escuchó decir. Sí, me gustaría. Su sonrisa se ensanchó y ella se dio cuenta de que quizás no lo conocía tan bien como pensaba. Genial. Mediodía en el jardín bistró. ¿Sabes dónde está? Ella asintió, todavía medio aturdida. Hasta mañana entonces, Sofía. Y con eso se fue, dejándola sola en el baño, con el corazón latiendo desbocado y una pregunta martillando en su cabeza. ¿Qué diablos acababa de pasar? Sofía pasó toda la noche dando vueltas en la cama con Leo, su gato naranja, que observaba sus movimientos con desaprobación felina. La invitación de Rodrigo resonaba en su mente como un disco rayado. ¿Habría entendido mal? Tal vez era solo un almuerzo de trabajo. Pero entonces, ¿por qué su corazón insistía en acelerarse cada vez que pensaba en la forma en que él había dicho su nombre? A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual, esperando que la rutina la calmara. Pero apenas había encendido el ordenador cuando Lucía Costa apareció con 2 cafés y una sonrisa sospechosa. «Cuéntamelo todo», dijo su amiga, dejando uno de los cafés en la mesa de Sofía. «¿Contarte qué?» Sofía intentó hacerse la desentendida, pero conocía a Lucía. Era inútil. «No te hagas la tonta. Todo el mundo está comentando que hablaste con el CEO ayer después de la reunión. Algunos dicen que os vieron saliendo juntos del baño». Sofía casi se atraganta con el café. «No fue nada de eso. Yo estaba... Él solo... Sofía». Lucía se inclinó bajando la voz. «Rodrigo Vargas no habla con nadie a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y quieres hacerme creer que fue al baño a hablar contigo por casualidad?» Antes de que Sofía pudiera responder, Verónica Aguirre apareció con su habitual expresión de descontento. «García, necesito hablar contigo, ahora». Sofía intercambió una mirada nerviosa con Lucía y siguió a su jefa a su despacho. Verónica cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «No sé qué hiciste ayer, pero quiero dejar una cosa bien clara», dijo Verónica, plantándose frente a Sofía con los brazos cruzados. «Eres una asistente administrativa, nada más. Y si crees que puedes usar tus encantos femeninos para impresionar al CEO y pasar por encima de mí, estás muy equivocada». Sofía sintió que la cara le ardía. «Yo no hice nada de eso, ni siquiera sé de qué está hablando. No te hagas la inocente. Sé que hablaron ayer y sé que una mujer como tú no tendría el valor de acercarse a un hombre como Rodrigo Vargas sin segundas intenciones». «¿Una mujer como yo?», repitió Sofía, sintiendo que algo hervía dentro de ella. «Simple, común, desesperada por atención», dijo Verónica, cada palabra como una bofetada. «Pero déjame advertirte. A los hombres como Rodrigo Vargas no les interesan las mujeres como tú. Juegan con vosotras y luego vuelven con mujeres de su nivel, como Isabela Rojas, por ejemplo». El nombre golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Isabela Rojas, la directora de comunicación. Elegante, sofisticada, exitosa. Todo lo que Sofía no era. «Entendí su mensaje», dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme. «Genial. Ahora vuelve al trabajo y deja de soñar despierta». Sofía salió del despacho con las piernas temblorosas. Volvió a su mesa e intentó concentrarse en los informes, pero las palabras de Verónica resonaban en su mente. Quizás tenía razón. Quizás Sofía había interpretado mal la amabilidad de Rodrigo. Quizás era mejor cancelar el almuerzo antes de humillarse aún más. Cuando el reloj marcó las 11:30, cogió el teléfono para llamar a su secretaria, pero una voz familiar la interrumpió. «¿Lista para el almuerzo?». Sofía levantó la vista y encontró a Rodrigo de pie junto a su mesa. Estaba impecable como siempre, pero había algo diferente en su expresión, más suave, más humano. «Yo, en realidad, estaba pensando que quizás no sea una buena idea», balbuceó, consciente de que la mitad de la oficina estaba observando. Rodrigo frunció el ceño. «¿Por qué?». Sofía miró a su alrededor. Podía sentir las miradas curiosas, escuchar los murmullos. Verónica había salido de su despacho y observaba la escena con una expresión furiosa. «La gente está comentando y no quiero causar problemas». Rodrigo siguió su mirada y se detuvo en Verónica. Sus facciones se endurecieron ligeramente, pero cuando volvió a mirar a Sofía, su expresión era amable de nuevo. «Sofía, ¿puedo hablar contigo en privado un minuto?». Ella asintió y caminaron hasta una sala de reuniones vacía. Rodrigo cerró la puerta y se volvió hacia ella. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó, y había una preocupación genuina en su voz que la tomó por sorpresa. Sofía dudó.
¿Cómo podía explicar que su jefa la había humillado por un almuerzo que ni siquiera había tenido lugar? Verónica cree que estoy intentando usarte para conseguir un ascenso, dijo finalmente, optando por la honestidad. Rodrigo guardó silencio por un momento. Luego, para su sorpresa, se rió. Era un sonido bajo y rico que nunca antes había escuchado. ¿Y lo estás? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? No, ni siquiera entiendo por qué me invitaste. Porque quiero conocerte mejor, dijo con una simplicidad que la dejó sin palabras. Porque ayer vi a una mujer inteligente y talentosa siendo infravalorada y eso me molestó. Y porque francamente hace mucho tiempo que no conozco a alguien tan auténtica. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. No soy nada especial. No estoy de acuerdo, dijo dando un paso hacia ella. Y si me lo permites, me gustaría demostrártelo. Ella lo miró a los ojos y vio algo que la hizo temblar. Había sinceridad allí y algo más, algo cálido e intenso que le revolvió el estómago de una manera agradable. Está bien, susurró. La sonrisa que él le dedicó fue devastadora. Genial, pero salgamos por el garaje. No quiero dar más munición a los chismosos. 15 minutos después, Sofía estaba en el asiento del copiloto del coche de Rodrigo, un BMW negro y elegante que olía a cuero y a una sutil colonia masculina. Nunca había estado en un coche tan lujoso, pero intentaba no parecer impresionada. ¿Nerviosa?, preguntó él notando cómo jugaba con el asa de su bolso. Un poco, admitió ella. No suelo almorzar con CEOs. Yo no suelo almorzar con asistentes administrativas, respondió él. Y ella no supo si eso era bueno o malo. El Jardín Bistró era exactamente el tipo de lugar que Sofía imaginaba que un hombre como Rodrigo frecuentaría. Elegante, discreto, caro, el tipo de lugar al que ella nunca entraría sola. Pero cuando se sentaron, algo mágico sucedió. La tensión comenzó a disiparse. Rodrigo era diferente lejos de la oficina, más relajado, más divertido. Le contó historias sobre sus clientes más difíciles y ella se encontró riendo genuinamente por primera vez en semanas. ¿Te gusta lo que haces?, preguntó él mientras esperaban el plato principal. Sofía dudó. Me gusta ayudar a la gente, resolver problemas. Me gusta organizar el caos, pero a veces siento que tengo más que ofrecer de lo que la gente percibe. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo qué? Ideas, soluciones. Veo cosas que otros no ven, patrones, conexiones, pero cuando hablo es como si nadie me escuchara. Yo te estoy escuchando, dijo, y había algo en su voz que hizo que su corazón diera un vuelco. Pasaron las siguientes 2 horas hablando de todo y de nada. Descubrió que a él le apasionaba la arquitectura, que corría maratones, que había construido la empresa desde cero. Él descubrió que ella leía vorazmente, que hacía voluntariado en una ONG local, que soñaba con viajar por el mundo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella cuando estaban tomando café. Claro. ¿Por qué elegiste Santiago para establecer tu empresa? Quiero decir, podrías estar en Buenos Aires, en Ciudad de México. Sus ojos brillaron. ¿Quieres la respuesta diplomática o la verdad? La verdad. Porque aquí la gente todavía tiene alma, todavía se preocupa por los demás. Y porque esta ciudad tiene una energía especial, una conexión con sus raíces que no encuentras en las grandes metrópolis. Sofía sonrió. Es una respuesta bonita. Es una respuesta honesta, corrigió él. Cuando volvieron a la oficina, Sofía sentía como si hubiera conocido a una persona completamente diferente. No al CEO frío y distante que todos temían, sino a un hombre inteligente, divertido y sorprendentemente amable. Gracias por el almuerzo, dijo ella cuando él la dejó en la puerta del edificio. Gracias a ti por aceptar, respondió él. Me gustaría repetirlo. Quizás cenar la próxima vez. Antes de que ella pudiera responder, Isabela Rojas apareció en la acera, elegante e impecable como siempre. Rodrigo, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Qué coincidencia encontrarte aquí. Sofía se sintió de repente pequeña e inadecuada al lado de la otra mujer. Isabela era todo lo que ella no era, alta, sofisticada, segura de sí misma. Isabela, respondió Rodrigo, pero Sofía notó que no parecía particularmente feliz de verla. ¿No llegaremos tarde a la reunión con los inversores japoneses?, preguntó Isabela, ignorando por completo a Sofía. Sofía vio cómo la expresión de Rodrigo cambiaba, volviendo a la máscara profesional que usaba en la oficina. Tienes razón. Sofía, hablamos después. Y con eso se fue, dejándola sola en la acera, con el corazón encogido y las palabras de Verónica resonando en su mente. A los hombres como Rodrigo Vargas no les interesan las mujeres como tú. Quizás, después de todo, tenía razón. La semana siguiente fue una tortura silenciosa. Sofía no podía dejar de pensar en el almuerzo con Rodrigo,
pero él parecía haber vuelto a su yo distante y profesional. Pasaba por su mesa sin mirar, participaba en reuniones sin dirigirle una sola palabra. Era como si ese momento de conexión en el restaurante nunca hubiera ocurrido. «Tienes una pinta horrible», observó Lucía el jueves, encontrando a Sofía picoteando distraídamente su ensalada en el comedor de la empresa. «Gracias por el apoyo», murmuró Sofía. «En serio, pareces un fantasma». «¿Qué pasó? ¿El almuerzo con el CEO fue un desastre?» Sofía suspiró. ¿Cómo explicar que el almuerzo había sido demasiado perfecto, que se había permitido soñar con algo imposible? No fue un desastre, fue confuso. ¿Confuso cómo? Fue amable, divertido, interesante. Me hizo sentir especial. Sofía jugueteó con una hoja de lechuga en el tenedor. Pero luego, cuando apareció Isabela Rojas... «Ah», dijo Lucía, como si todo cobrara sentido. «La exnovia». ¿Exnovia? Todo el mundo sabe que tuvieron algo. Algunos dicen que todavía lo tienen. Ella es su tipo, ¿no? Exitosa, guapa, del mismo nivel social. Sofía sintió que el estómago se le hundía. «Bueno, pero eso no significa nada», dijo Lucía rápidamente. «Quizás solo está siendo profesional. Quizás no quiere mezclar trabajo con... ¿Con qué exactamente?» Sofía rió amargamente. «Lucía, seamos realistas. Los hombres como Rodrigo Vargas no se interesan románticamente por mujeres como yo. Fui una tonta al pensar que podría ser diferente». «No eres una tonta. Eres guapa, inteligente y una asistente administrativa que vive en un apartamento de 40 metros cuadrados con un gato». Antes de que Lucía pudiera responder, Verónica apareció en su mesa. «García, te necesito, ahora». Sofía siguió a su jefa a su despacho, preparándose para otra reprimenda. Pero Verónica tenía algo diferente en mente. «Vas a presentar el informe trimestral a la junta directiva el próximo martes», anunció Verónica, arrojando una pila de papeles sobre la mesa. Sofía parpadeó. «¿Yo? Pero usted siempre presenta esos informes». «Pues sí, pero he decidido que es hora de que asumas más responsabilidades». La sonrisa de Verónica era peligrosa. «Después de todo, ¿no te quejabas de que nadie reconoce tu potencial?» Sofía miró los papeles. Eran datos complejos, análisis detallados, proyecciones financieras. Exactamente el tipo de trabajo que le encantaba. ¿Pero cuándo? ¿Dice que tengo que presentarlo el martes a las 2 de la tarde a toda la junta? Verónica se reclinó en su silla, incluido el CEO, por supuesto. El corazón de Sofía se disparó. Era una oportunidad, pero también una trampa obvia. Si lo hacía bien, demostraría su capacidad. Si fallaba, Verónica tendría la excusa perfecta para deshacerse de ella. «Lo prepararé», dijo Sofía, levantando la barbilla. «Genial. Ah, y Sofía, no esperes ayuda de nadie. Quiero ver de lo que eres realmente capaz». Sofía pasó los siguientes días enterrada en los números. Llegaba temprano, se iba tarde, se llevaba trabajo a casa. Leo la observaba con desaprobación mientras ella esparcía papeles por la mesa del comedor. Pero estaba decidida, no solo a hacer un buen trabajo, sino a demostrarse a sí misma que era capaz de más de lo que todos pensaban. El lunes por la noche llamó a su madre. «Hija, pareces cansada», dijo doña Elena a través de la pantalla del móvil. «Estoy bien, mamá. Solo un poco nerviosa por una presentación mañana». «Siempre te pones nerviosa, pero siempre te va bien. ¿Recuerdas cuando presentaste ese proyecto en la escuela y ganaste el primer premio?» Sofía sonrió. Su madre tenía una memoria selectiva, recordando solo los éxitos y olvidando los fracasos. «Era diferente, mamá. Esto es importante. Todo es importante cuando pones el corazón en lo que haces. Y tú tienes un corazón enorme, Sofía, no lo olvides». Después de colgar, Sofía se sintió un poco mejor. Pasó unas horas más revisando la presentación, asegurándose de que cada diapositiva fuera perfecta, cada número verificado, cada conclusión bien fundamentada. El martes por la mañana llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual. Quería imprimir los materiales, probar el equipo, ensayar una vez más. Pero cuando llegó a la sala de reuniones, se encontró con una sorpresa desagradable. La presentación que había preparado ya no estaba en el servidor. «No puede ser», murmuró, intentando acceder al archivo de diferentes maneras, pero no había duda. El archivo había desaparecido. Con el corazón desbocado, corrió a su ordenador. Al menos tenía una copia local, pero cuando abrió la carpeta, descubrió que los archivos estaban corruptos. Años de experiencia en informática le hicieron sospechar inmediatamente de un sabotaje. ¿Problemas técnicos? La voz de Verónica a su espalda la hizo sobresaltar. «Mi presentación ha desaparecido del servidor y los archivos locales están corruptos», dijo Sofía, tratando de mantener la calma. «Qué lástima», dijo Verónica, pero su expresión no demostraba pena alguna. «Bueno, todavía tienes 3 horas».
Estoy segura de que una persona talentosa como tú puede improvisar algo. Sofía la vio marcharse y sintió una rabia fría apoderarse de ella. Verónica había saboteado su trabajo. Estaba segura, pero no podía probarlo. E incluso si pudiera, ¿quién le creería? Respiró hondo. 3 horas. Podía hacerlo. Tenía los datos en la cabeza, conocía cada número de memoria. Quizás no tendría las diapositivas elaboradas, pero podía crear algo simple y confiar en su conocimiento del contenido. 2 horas y 50 minutos después, Sofía estaba en la sala de reuniones con una presentación básica pero sólida. Su corazón latía como un tambor cuando los directores comenzaron a entrar. Rodrigo fue el último en llegar. La miró brevemente y creyó ver una expresión de preocupación en sus ojos, pero pudo ser su imaginación. «Buenas tardes a todos», comenzó Sofía. Su voz era más firme de lo que esperaba. «Hoy voy a presentar nuestro informe trimestral y algunos análisis que creo que son relevantes para nuestras decisiones estratégicas». Los primeros minutos fueron difíciles. Podía sentir las miradas escépticas. Oía los murmullos bajos, pero a medida que se adentraba en los datos, algo cambió. Empezó a sentirse segura, apasionada por lo que estaba diciendo. No estaba simplemente regurgitando números. Estaba contando una historia, conectando puntos, revelando patrones que otros no habían percibido. Como pueden ver en este gráfico, dijo señalando una proyección, si cruzamos los datos de satisfacción del cliente con los tiempos de respuesta de nuestro soporte, identificamos una oportunidad de aumentar nuestra retención en un 15%, simplemente optimizando nuestros procesos internos. Hubo un silencio en la sala. Entonces uno de los directores se inclinó hacia adelante. ¿Ese análisis es suyo, Sofía? Sí, señor, basado en los datos de los últimos 18 meses. Interesante, muy interesante. La presentación continuó y Sofía se sintió crecer con cada diapositiva. Estaba hablando de algo que amaba, mostrando ideas que había descubierto sola, proponiendo soluciones creativas a problemas reales. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, luego aplausos no solo educados, sino genuinamente entusiastas. «Excelente trabajo, Sofía», dijo el director financiero. «Estos análisis son exactamente lo que necesitábamos para tomar algunas decisiones importantes». Sofía miró a Rodrigo. La estaba observando con una expresión que no pudo descifrar. Intensa, orgullosa, admirada. «Sofía», dijo, y su voz cortó el murmullo de la sala. «¿Podría quedarse unos minutos? Me gustaría discutir algunas de sus propuestas». Los otros directores salieron, dejándolos solos. Sofía guardó sus materiales con manos ligeramente temblorosas, todavía procesando lo que había sucedido. «Eso fue impresionante», dijo Rodrigo cuando se quedaron solos. «Gracias», murmuró ella sin poder mirarlo a los ojos. «Sofía, mírame». Ella levantó la vista y lo encontró observándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «¿Tienes idea de lo brillante que fue tu presentación? ¿De las ideas que revelaste? ¿De las oportunidades que identificaste? Yo solo hice...» «No, hiciste mucho más que eso». Se acercó y ella pudo sentir el calor de su cuerpo, el olor de su colonia. «Y tengo una propuesta para ti». Antes de que pudiera preguntar qué era, la puerta se abrió e Isabela Rojas entró. «Rodrigo, ¿olvidaste nuestra reunión con...?» Se detuvo al ver a Sofía. «Disculpa, no sabía que estabas ocupado». «No hay problema», dijo Sofía rápidamente recogiendo sus cosas. «Ya me iba». «No, espera», dijo Rodrigo, pero Sofía ya estaba en la puerta. «Hablamos después», dijo, y salió antes de que él pudiera detenerla. En el pasillo se apoyó en la pared y respiró hondo. Lo había logrado. Había presentado ante la junta directiva y había sido un éxito. Pero ¿por qué entonces se sentía tan vacía? Quizás porque en el fondo sabía que nada había cambiado realmente. Ella seguía siendo solo Sofía García, asistente administrativa. Y Rodrigo Vargas seguía siendo el CEO inaccesible que pertenecía al mundo de gente como Isabela Rojas. Pero al menos, por unos minutos en esa sala, la habían visto, reconocido y valorado. Y quizás, por ahora, eso era suficiente. Sofía llegó a la oficina a la mañana siguiente, esperando que todo volviera a la normalidad. Ella, invisible en su mesa. Rodrigo, distante en su mundo corporativo. Pero apenas había encendido el ordenador cuando la secretaria de él apareció. «Sofía, el señor Vargas quisiera verla en su despacho». Ahora, el corazón se le disparó. Cogió un bloc de notas, tratando de parecer profesional, y siguió a la secretaria por los pasillos que llevaban al piso ejecutivo. Nunca había estado en el despacho de Rodrigo. Era impresionante. Ventanas del suelo al techo con vistas a toda la ciudad, muebles modernos, una pared entera cubierta de libros sobre arquitectura y negocios. «Siéntate»,
dijo él señalando una de las sillas frente a su escritorio. Pero en lugar de sentarse detrás de la mesa, él acercó una silla junto a la de ella. Sobre ayer, comenzó, y Sofía se preparó para lo peor. Quizás lo había reconsiderado. Quizás pensaba que había sido demasiado presuntuosa. Me gustaría ofrecerte un puesto en el equipo de análisis estratégico. Sofía parpadeó, segura de que había oído mal. Disculpe. ¿Qué? Análisis estratégico. Reportarías directamente a mí. Salario un 60% mayor que el actual. Beneficios completos, tu propio equipo. Se inclinó hacia adelante. Sofía, lo que hiciste ayer fue extraordinario. Viste patrones que analistas senior no han logrado identificar. Tengo una empresa que dirigir y necesito a gente como tú a mi lado. Sofía sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Esto es real? Completamente real, sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en su despacho. A menos que prefieras seguir siendo subestimada por Verónica Aguirre. ¿Usted sabe sobre eso? Su expresión se endureció ligeramente. Sé más de lo que imaginas. Sé que tus archivos fueron borrados ayer. Sé que tuviste que rehacer toda la presentación en 3 horas y sé quién fue responsable. Sofía sintió que la cara le ardía. No puede probar nada. No necesito probarlo. Solo necesito proteger mis talentos. Se inclinó más cerca y Sofía pudo ver los reflejos dorados en sus ojos oscuros. ¿Aceptas? Era todo lo que siempre había soñado. Reconocimiento profesional, desafíos intelectuales, la oportunidad de demostrar su valía. Pero había algo en la intensidad de su mirada que la hacía temblar. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó en voz baja. Porque te lo mereces. ¿Solo por eso? Él guardó silencio por un largo momento, sus ojos recorriendo su rostro. No es solo por eso. El corazón de Sofía latió más fuerte. Rodrigo, acepta primero la propuesta. Luego hablamos del resto. Ella respiró hondo. Era una oportunidad increíble, pero también complicada. Trabajar directamente con él, verlo todos los días, intentar mantener la compostura cuando la mirara de esa manera. Acepto, dijo antes de que el coraje la abandonara. La sonrisa que él le dedicó fue devastadora. Genial, empiezas el lunes. Pediré que preparen tu nuevo despacho. ¿Mi propio despacho? Con vistas al Parque Central. Pensé que te gustaría. Sofía se levantó, todavía aturdida. Gracias, Gracias a ti, Sofía. Él también se levantó, quedándose muy cerca. ¿Sobre la cena que mencioné? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió e Isabela Rojas entró sin llamar. Rodrigo, necesitamos revisar la presentación para los clientes alemanes. Oh, se detuvo al ver a Sofía. De nuevo, Isabela. No sabía que habías concertado una reunión, dijo Rodrigo. Y había un tono de irritación en su voz que Sofía nunca había oído. No la concerté. Pensé que estarías libre. Isabela los miró de arriba abajo. Pero veo que estás ocupado. Sofía acaba de aceptar un puesto en el equipo de análisis estratégico, dijo Rodrigo. Si esperaba que Isabela se alegrara por el ascenso de Sofía, se equivocó. La expresión de la mujer se endureció. ¡Qué interesante! Un ascenso tan rápido. Sofía sintió que la cara le ardía. La insinuación era clara. Bueno, voy a dejarlos hablar, dijo rápidamente. Sofía, espera, dijo Rodrigo, pero ella ya estaba saliendo. En el pasillo se apoyó en la pared y respiró hondo. Había conseguido el ascenso de sus sueños, pero ya sabía que sería una pesadilla. Todos pensarían que había usado sus encantos femeninos para impresionar al CEO. Nadie creería que era por mérito. ¡Mis felicitaciones! Sofía se giró y encontró a Isabela detrás de ella. La mujer había salido del despacho de Rodrigo y la había seguido. Gracias, murmuró Sofía. Debo admitir que tengo curiosidad, dijo Isabela apoyándose en la pared junto a ella. ¿Cómo exactamente una asistente administrativa consigue la atención de Rodrigo Vargas hasta el punto de ganar un ascenso en cuestión de días? Con trabajo duro, respondió Sofía, tratando de mantener la voz firme. Isabela rió, un sonido frío y cristalino. Claro, trabajo duro. Se acercó. Déjame darte un consejo de mujer a mujer. Rodrigo es un hombre fascinante, rico, poderoso, encantador cuando quiere. Es fácil dejarse llevar. No sé de qué está hablando. ¿De verdad? Isabela inclinó la cabeza. Bueno, entonces no te importará saber que él y yo tenemos una cena mañana por la noche. Negocios, por supuesto, pero ya sabes cómo evolucionan estas cosas. Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Eso no es asunto mío. No lo es, coincidió Isabela, pero pensé que deberías saberlo. Especialmente si estás pensando en mezclar el trabajo con otras cosas. Con eso se alejó, dejando a Sofía sola en el pasillo con el corazón destrozado. Isabela tenía razón. Se había dejado llevar. Había creado fantasías sobre un hombre que estaba claramente fuera de su alcance.
Volvió a su mesa con las piernas temblorosas. Lucía la esperaba con los ojos muy abiertos. ¿Es verdad? ¿Te han ascendido? ¿Cómo te has enterado? Todo el mundo lo está comentando. Verónica parece que va a explotar. Lucía se inclinó. Cuéntamelo todo. Sofía le contó sobre la propuesta, tratando de sonar animada, pero por dentro se sentía vacía. El ascenso había perdido su brillo después de la conversación con Isabela. «Eso es increíble», exclamó Lucía. «Te lo mereces». «Todo el mundo va a pensar que lo conseguí acostándome con el jefe», dijo Sofía en voz baja. «Que se jodan. Tú sabes la verdad». ¿Pero la sabía? Sofía ya no estaba segura de nada. El resto de la semana pasó como un borrón. Sofía comenzó a organizar su transición, formó a su reemplazo temporal, recogió sus cosas. Rodrigo pasó por su mesa varias veces, siempre pareciendo querer hablar con ella, pero siempre había alguien cerca. El viernes por la noche, Sofía estaba guardando los últimos artículos en una caja cuando él apareció. La oficina estaba prácticamente vacía. «Hemos hablado poco esta semana», dijo él apoyándose en su mesa. «¿Has estado ocupado?», respondió ella sin mirarlo. «Sofía, mírame». Ella levantó la vista a regañadientes. «¿Ha pasado algo?» «Pareces distante». Sofía dudó. ¿Cómo podía explicar que se había dado cuenta de que se estaba enamorando de él, pero que sabía que era un sueño imposible? «Solo estoy nerviosa por el nuevo puesto», mintió. Rodrigo la estudió por un largo momento. «¿Estás segura? Porque si alguien te ha dicho algo que te moleste...» «Nadie ha dicho nada», lo interrumpió rápidamente. «Está todo bien», pero no lo estaba. Y durante los días siguientes, Sofía intentó convencerse de que podía trabajar con Rodrigo y mantener sus emociones bajo control, que podía verlo todos los días y no recordar la forma en que la había mirado ese primer día en el baño, la forma en que sonaba su voz cuando decía su nombre. Era una mentira, pero se aferró a ella como si fuera lo único que la mantenía a flote. El domingo por la noche, mientras preparaba la ropa para su primera semana en el nuevo cargo, sonó su teléfono. Era un número que no reconoció. «¿Aló? Sofía, soy Rodrigo». El corazón se le disparó. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Recursos humanos. Disculpa que llame en fin de semana, pero tenemos que hablar». «¿Sobre el trabajo?» Hubo una pausa. No sobre el trabajo». Sofía cerró los ojos. Sabía que esta conversación sería inevitable, pero no estaba preparada. «Rodrigo, mañana, después del trabajo. En mi despacho, por favor». Antes de que pudiera protestar, él colgó, dejándola sola con Leo y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Y esta vez no estaba segura de estar preparada para las consecuencias. La primera semana de Sofía en el nuevo cargo fue una montaña rusa emocional. Su nuevo despacho era todo lo que Rodrigo había prometido, amplio, con vistas al Parque Central. Tenía su propio asistente, acceso a datos que antes solo soñaba con ver y proyectos que realmente marcaban la diferencia en la estrategia de la empresa. Pero había un problema. Rodrigo parecía estar siempre cerca. Pasaba por su despacho varias veces al día. Pedía su opinión sobre decisiones importantes, la incluía en reuniones estratégicas. Era exactamente lo que siempre había soñado profesionalmente, pero emocionalmente estaba siendo torturada. Cada vez que él le sonreía, su corazón se disparaba. Cada vez que la elogiaba, recordaba las palabras de Isabela. Y cuando la llamaba por su nombre con esa voz grave y suave, necesitaba toda su fuerza de voluntad para mantener la compostura. El jueves, durante una reunión sobre expansión internacional, Sofía notó a Isabela observándola con una expresión calculadora. Después de la reunión, mientras Sofía organizaba sus papeles, Isabela se acercó. «¿Adaptándote bien al nuevo cargo?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí, gracias. Qué bien». Rodrigo mencionó que han trabajado muy bien juntos. Isabela hizo una pausa. «Por cierto, me contó sobre su cena de la semana pasada. Muy romántica, aparentemente». Sofía frunció el ceño. «¿Qué cena?» «Oh», Isabela fingió sorpresa. «Quizás me he confundido. Tantas cenas, tantas mujeres, a veces es difícil seguir el ritmo». El corazón de Sofía se hundió. Isabela estaba mintiendo, pero la semilla de la duda había sido plantada. ¿Cuántas otras mujeres había? ¿Cuántas asistentes o empleadas antes que ella habían recibido ascensos repentinos? Esa tarde, Rodrigo apareció en su despacho. «¿Lista para nuestra conversación?», preguntó. Sofía miró el reloj. Las 6 de la tarde. La oficina estaba casi vacía. «La verdad es que estoy un poco cansada. ¿Podemos dejarlo para otro día?». Su expresión se endureció ligeramente.
Sofía, llevamos una semana posponiendo esta conversación. Es importante. Para usted, quizás. Para nosotros dos. Sofía suspiró y lo siguió hasta su despacho. Él cerró la puerta y se volvió hacia ella. ¿Qué está pasando?, preguntó sin rodeos. No sé de qué habla. Me has estado evitando. Cuando te hablo, respondes con monosílabos. Cuando sonrío, desvías la mirada. Se acercó. ¿En qué me han equivocado? Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Cómo explicar que él no había hecho nada malo, excepto hacerle creer que podría haber algo entre ellos? No ha hecho nada malo, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué siento que estás huyendo de mí? Porque quizás lo estoy. La honestidad en su voz lo tomó por sorpresa. Se detuvo a medio movimiento, sus ojos buscando los de ella. ¿Por qué? Sofía respiró hondo. Si iba a terminar con esto, al menos sería honesta. Porque me estoy enamorando de usted, dijo, las palabras saliendo en un susurro. Y sé que es ridículo. Sé que somos de mundos diferentes. Sé que tiene su vida, sus mujeres sofisticadas como Isabela Rojas, pero no puedo evitarlo y me está destruyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía mantuvo los ojos en el suelo, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Sofía, dijo finalmente, su voz ronca. Mírame. Ella levantó la vista a regañadientes y encontró una expresión que no pudo descifrar. ¿Qué estás? ¿Crees que te ascendí porque te tengo lástima o porque quiero algo a cambio? No lo sé. ¿Y crees que he pasado toda la semana buscando excusas para verte porque soy un jefe atento? Sofía no respondió. ¿Y crees que estoy aquí después de las 6 de la tarde intentando averiguar por qué me estás evitando? ¿Porque me preocupo por todos mis empleados de la misma manera? Porque si crees todo eso, estás muy equivocada. Se acercó y Sofía pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Te ascendí porque eres brillante, porque tu mente funciona de una manera que me fascina. Porque cuando hablas de datos y estrategias, tus ojos brillan de una manera que me hace querer escuchar todo lo que tienes que decir. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Y paso mi semana buscando excusas para verte, porque en los últimos días ha sido la mejor parte de mi día. Porque cuando sonríes, realmente sonríes, es como si el mundo se volviera más brillante. Connie. Pero Isabela dijo... Olvida a Isabela, dijo él, su voz volviéndose más intensa. Isabela Rojas representa todo lo que creía que quería. Éxito, sofisticación, conveniencia. Pero tú... Le tocó la cara suavemente. Tú me recuerdas quién soy realmente cuando no estoy siendo el CEO. Me haces reír, me haces querer ser mejor. Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro. Tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea un sueño, de que te despiertes un día y te des cuenta de que solo soy Sofía García del barrio de Las Flores, que anda en micro y comparte apartamento con un gato. Rodrigo sonrió, y fue la sonrisa más tierna que jamás le había visto. Sofía García del barrio de Las Flores. Repitió suavemente, que lee vorazmente, que hace voluntariado en una ONG, que ve patrones que doctores en economía no pueden ver, que llora cuando está frustrada pero nunca se rinde, que trata a todo el mundo con amabilidad, sin importar quiénes sean. Se inclinó más cerca. ¿Crees que me importa dónde vives o cómo llegas al trabajo? ¿Crees que lo que me atrae de ti tiene algo que ver con el dinero o el estatus? No sé qué te atrae de mí, susurró ella. Tu autenticidad, tu fuerza, la forma en que te iluminas cuando hablas de algo que amas. La forma en que me miras como si fuera solo Rodrigo, no el CEO de la empresa. Sofía sintió como si no pudiera respirar. ¿Puedo besarte, Sofía?, preguntó. Y había algo vulnerable en su voz que nunca antes había oído. En respuesta, ella se acercó y cuando sus labios se tocaron, fue como si el mundo entero finalmente tuviera sentido. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos estuvieran probando si aquello era real. Luego se profundizó, y Sofía sintió como si estuviera volando y hundiéndose al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto lo complica todo, susurró ella contra sus labios. Sí, coincidió él, lo complica bastante. ¿Y ahora qué? Ahora lo descubriremos juntos. Se quedaron allí, abrazados, mientras la ciudad se iluminaba a sus pies. Sofía sabía que tendrían problemas por delante. La política de la oficina, los chismes, los juicios. Pero en ese momento, en los brazos de Rodrigo, finalmente se sentía en casa. Naples. Sofía, dijo él contra su cabello. Sí, sobre esa cena que mencioné hace 2 semanas. Ella rió y fue la primera risa genuina en días. Sí, el sábado por la noche. Algo especial. Solo nosotros dos. ¿Es una cita, señor Vargas? Es una cita, señorita García.
Y por primera vez desde que había conocido a Rodrigo Vargas, Sofía se permitió creer que los cuentos de hadas eran posibles, incluso para chicas comunes que vivían en apartamentos pequeños con gatos, especialmente para ellas. Epílogo. 6 meses después. Sofía se ajustó el collar de perlas, un regalo de Rodrigo por su primer mes de novios, y se observó en el espejo. El vestido azul marino era simple pero elegante, perfecto para la inauguración de la nueva sede de Innovatec Global. «Estás preciosa», dijo Lucía apareciendo detrás de ella. «¿Quién diría que mi amiga asistente administrativa se convertiría en la novia del CEO?» «Ex asistente administrativa», corrigió Sofía sonriendo. «Ahora soy directora de análisis estratégico». «Un ascenso totalmente merecido», dijo Lucía con firmeza. «Y cualquiera que diga lo contrario tendrá que vérselas conmigo». Sofía rió. Los primeros meses habían sido difíciles. Los chismes, las miradas, los comentarios maliciosos. Verónica Aguirre había sido trasladada a otra sucursal tras una reorganización departamental, pero Sofía sabía que había sido más que eso. Rodrigo no toleraba que nadie le faltara el respeto a las personas que amaba. «¿Lista?», preguntó él, apareciendo en la puerta del baño de mujeres donde se arreglaban. Sofía se giró y sonrió. Incluso después de 6 meses, él todavía hacía que su corazón se acelerara. Estaba impecable con el smoking, pero fue la forma en que sus ojos se iluminaron cuando la vio lo que la hizo sentirse realmente hermosa. «Lista», respondió ella. «Los dejo solos», dijo Lucía con una sonrisa pícara. «Nos vemos en la fiesta». Cuando se quedaron solos, Rodrigo se acercó y la rodeó con sus brazos. «¿Sabes que vas a ser la mujer más guapa de la fiesta?», murmuró contra su oído. «Adulador», dijo ella, pero estaba sonriendo. «Sincero», corrigió él. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. La nueva sede era impresionante, un edificio moderno con líneas arquitectónicas que Rodrigo había planeado personalmente. Sofía lo observó saludar a inversores y clientes, siempre encantador y profesional. Pero de vez en cuando la miraba a través de la multitud y sonreía, como si ella fuera su ancla en medio del caos social. «Sofía». Doña Elena apareció a su lado, radiante con un vestido nuevo que Sofía le había comprado. «¡Qué fiesta más maravillosa! ¿Se está divirtiendo, mamá?» «Mucho. Y Rodrigo es aún más encantador en persona. A tu hermana Juliana también le encantó». Su madre se inclinó. «Me pidió mi bendición, ¿sabías?» Sofía parpadeó. «¿Le pidió su bendición para qué?» «Ay, hija, no puedes ser tan ingenua», dijo doña Elena con una sonrisa cómplice. Antes de que Sofía pudiera procesar lo que eso significaba, Rodrigo apareció a su lado. «Doña Elena, ¿puedo robarle a su hija por unos minutos?» «Claro, mi niño, es toda tuya». Rodrigo llevó a Sofía a la terraza del edificio, donde tenían privacidad y una vista deslumbrante de Santiago iluminado. «¿Estabas hablando con mi madre de algo en específico?», preguntó ella tratando de sonar casual. «Quizás», dijo él, pero había algo nervioso en su expresión que rara vez veía. «¿Rodrigo?» Él respiró hondo y se giró hacia ella. «Sofía, estos han sido los 6 meses más increíbles de mi vida. Me has cambiado de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Me has recordado que el éxito sin amor está vacío. Me has enseñado que la vulnerabilidad es fuerza, no debilidad». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. «Tomaste mi mundo controlado y organizado y lo pusiste patas arriba de la mejor manera posible. Y ahora no puedo imaginar un futuro que no te incluya». Se arrodilló, y Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Sofía García», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Aceptarías casarte conmigo? ¿Aceptas construir una vida conmigo? ¿Aceptas seguir mostrándome lo que realmente importa?» El anillo era perfecto, un solitario clásico y elegante, exactamente como ella lo habría elegido si hubiera podido. «Sí», susurró. «No te oigo». Sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, Sofía pensó en cómo su vida había cambiado hacía un año. Ella era solo una empleada invisible. Ahora era una ejecutiva respetada, enamorada de un hombre increíble que la había visto y valorado exactamente como era. «Te amo», susurró contra sus labios. «Yo también te amo», respondió él. «Para siempre». Al otro lado de la puerta de cristal podían ver la fiesta continuando. Pero por unos preciosos minutos eran solo ellos dos bajo las estrellas de Santiago, planeando un futuro que prometía ser tan extraordinario como inesperado. Sofía García había ido a llorar al baño de la empresa, sin saber que el CEO la encontraría allí. Y ese encuentro no solo había cambiado su carrera, sino su vida entera. A veces, los mejores cuentos de hadas comienzan en los lugares más insospechados.